Quiero ver en esa. Entonces, la idea de esta sesión es que nosotros podamos tener un mejor desarrollo en nuestras finanzas personales. Ojo, este tema es muy, muy sencillo, es muy, muy básico, pero por lo mismo que es muy sencillo, la mayoría de las personas no hacen la actividad necesaria. Levanten, por favor, o mencionen aquí en el chat, ¿quién de ustedes tiene actualmente un presupuesto de gastos? O sea, que si yo les preguntara a ustedes, me saben decir exactamente cuánto es lo que gastan cada mes, en cada rubro. Rolando dice yo, bien hecho, Rolando, súper bien. ¿Quién dice? Pues más o menos, yo tengo de más o menos un estimado. Ok. Bueno, para todas aquellas personas que no tienen ese presupuesto, precisamente para ellos es esta masterclass del día de hoy. Y para quienes lo tienen, es cosa de reafirmar el conocimiento, porque siempre se aprende algo nuevo. A veces creemos que tener un presupuesto de gastos y es lo hice una vez y ya no lo vuelvo a hacer. No, déjenme decirles que el presupuesto de gastos es algo que se tiene que hacer de manera mensual. No se hace una vez y se olvida. El presupuesto de gastos es mensual. Entonces, bueno, ya vamos a arrancar con esta presentación y precisamente aquí tienen mi nombre, Daniel López García. Vamos a arrancar con esta sesión del día de hoy. Déjenme quitar todos estos, minimizar todas estas partes de aquí. Perdón. Y como la tengo aquí en listo. Déjenme mencionarles, dicen que todo el mundo tiene un arranque, ¿no? ¿Y cuál es el arranque de cada una de las personas que estamos aquí? Bueno, mi arranque en lo personal, ya pueden bajar su mano, ¿eh? Ya pueden bajar su mano. Permítanme tantito, que no me está aquí, quiero ocultar esto. Bien. Perdón, fallas técnicas. Es que estoy usando Keynote en la Mac y no logro evitar que se vean las partes de abajo y creo que en la grabación van a salir, pero no pasa nada. Mi motor en lo personal, la razón por la que estoy haciendo esto, yo decidí tomar las riendas de mis finanzas personales a partir del año pasado. No soy una persona tan joven y aún así mucho tiempo descuidé esta parte de las finanzas. Tenía solamente la teoría, pero no tenía realmente la práctica de lo que estábamos haciendo. Entonces, bueno, el motor de todo esto es precisamente mi esposa, ella es Tere. Nosotros estamos juntos en esto pues, desde que nos casamos. Sin embargo, hemos estado teniendo la vida conforme se van dando las situaciones, conforme se van presentando las cosas, conforme se van presentando las oportunidades y vamos enfrentando así nuestra situación financiera. De este matrimonio han salido estas tres bellezas, mi hijo mayor, Leonardo, mi hija mediana, Regina, y la más pequeña, Valeria, 4, 3, bueno, ya 5, casi 5 años, 3 y 2 años. Ellos son realmente lo que me está impulsando a hacer este tipo de trabajo, este tipo de actividad, el tomar en consideración todas las decisiones que hago en cuanto a finanzas y el poder construir un patrimonio no nada más para nuestra vida familiar, sino también para cada uno de mis hijos, el que ellos puedan tenerlos o dejarlos asegurados, pero no nada más es en cuestiones de dinero, es en cuestión de tiempo, es en cuestión de liderazgo y es en cuestión de desarrollo personal. Entonces, bueno, estoy muy, muy contento esta noche por compartirles que gracias a tomar las riendas precisamente de mi futuro financiero, o de mi presente financiero más bien, es que el viernes pasado fue mi renuncia al empleo que yo estaba teniendo después de 4 años de formar parte de esa compañía. Y ayer fue mi último día, ¿no? Entonces hoy fue mi primer día en casa, olvídense, o sea, es genial esa libertad que se tiene para hacer esto. Claro que para tomar esa decisión, bueno, hay que tomar muchas cosas en cuenta, hay que tomar en cuenta no nada más los gastos, los presupuestos, hay que tomar la visión, la actividad que estamos haciendo y la capitalización que estamos teniendo, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Me gustaría comenzar primero que nada con esta frase que dice, nunca he sido pobre, solo he estado sin dinero. Ser pobre es un estado mental, no tener dinero es una situación temporal. Mike Todd dijo esta frase y es cierto. O sea, el que tú estés quebrado no significa que seas pobre. La pobreza muchas veces se da aquí, nada más.
Es que no tengo dinero. Eso no significa ser pobre, no tener dinero. Eso significa estar quebrado. Eso significa no tener quizá una buena planeación o administración financiera. Pero si tú aquí estás considerado como pobre, no sé si ustedes han escuchado, pero seguramente sí, la mayoría de las personas mayores tienen mucho ese concepto. Bienvenido a mi pobre casa. Bienvenido a mi humilde casa. Pobres pero honrados. Saquémonos esa pobreza. Es desesperante. O sea, la pobreza no tiene que estar en nuestra mente. En nuestro bolsillo es, pero es una situación temporal. ¿De acuerdo? Vamos partiendo de ahí. La riqueza, los temas del dinero tienen que ver mucha cuestión con la mente. ¿Cómo lo estás tú reteniendo aquí? Y por eso estas clases o estas sesiones de cada semana para mejorar precisamente nuestra educación financiera, nuestra transformación financiera. Ok, este es el temario de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver? Es una sesión rápida de 1 hora solamente. Y vamos a ver primero que nada la importancia de tener un presupuesto de gastos, cosas que debe de incluir el presupuesto, 6 pasos para hacer un presupuesto, esto está buenísimo, y al final, que no se te vaya ningún pago. ¿Qué es lo que queremos formar? A final de cuentas, tener una hoja como estas, ¿no? Un presupuesto mensual donde tú estés definiendo cada uno de los conceptos, donde tú tengas planeado tus ingresos, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Y en el chat, con mucho gusto, voy a compartirles esta hoja de presupuesto mensual para que ustedes puedan descargarla en su equipo, en su celular, etcétera. Igual cuando sube el video en YouTube, ahí también voy a juntar los archivos o de alguna manera veo en Drive cómo se puedan compartir para que ustedes puedan tenerlos y puedan trabajar en ellos. Lo importante no nada más es verlo, lo importante va a ser trabajar en este presupuesto. Así es que, ¿están listos? Pónganme en el chat, por favor, si están listos para arrancar. ¿Quién ya está listo? Levánteme su mano. ¿Quién ya está listo para arrancar con esta sesión del día de hoy? ¿Qué dicen? ¿Listos? Listos. Venga. Muy bien. Pues vamos entonces a arrancar. La importancia de tener un presupuesto de gastos. ¿Dónde radica esta importancia? Voy a quitar esta parte de aquí porque sigo sin ver. Listo. Perdón, la importancia. Dios. Estoy Keynote, no me dejan. La importancia de tener el presupuesto de gastos. Es una herramienta. Tenemos que tomar en cuenta que tener un presupuesto de gastos es una herramienta que nos permite planear. Dice, la mayoría de la gente no planea su éxito, pero tampoco está planeando el fracaso. Realmente, si tú no tienes un plan, y hablemos en todos los ámbitos de tu vida, si tú no tienes un plan de vida, estás planeando fracasar. O sea, si tú no tomas en cuenta todo lo que vas a hacer en un futuro, entonces el futuro va a llegar a ti y tú lo vas a enfrentar como lo vas a entender, ¿no? O como tengas los recursos para enfrentarlo. Es importante ver que esta es una herramienta de planificación, nos va a ayudar a estructurar nuestro futuro, así como una agenda organiza nuestro tiempo, un presupuesto organiza nuestras finanzas. Yo a las personas les digo, es muy fácil, o controlas tu dinero o el dinero va a tomar control de ti. ¿Qué prefieres? Realmente que tú tengas ese control del dinero es muchísimo mejor. ¿Por qué razón? Porque puedes determinar a dónde se va cada peso de tu bolsillo. No sé si alguno de ustedes levante la mano, si les ha pasado que de repente tienen los ingresos y 2, 3 días después, 5 días después, 10 días después, dices, ¿en qué se me fue todo el dinero? ¿Les ha pasado? O sea, ¿en qué se me fue? ¿En qué me lo gasté? Y tratas de hacer memoria y dices, no recuerdo en qué se me fue el dinero. O sea, yo creo que sí, ¿verdad? A más de uno nos ha pasado esa parte. Y dices, ¿qué debo de hacer para eso? Bueno, el tener un presupuesto te ayuda precisamente a ir diseñando todo esto. Cuando nosotros empezamos el año pasado un presupuesto de gastos, nosotros tuvimos que empezar simplemente con tener un control de gastos. Y para tener un control de gastos, ¿qué se puede hacer para tener un control de gastos? No hay otra, regístralos. Puedes utilizar aplicaciones para registrar cada uno de tus gastos. Hay aplicaciones muy sencillas, tanto en Android como en iOS. Expense Manager se llama, se las recomiendo mucho, que tienes un control de gastos. O hay alguien que quizá es más tradicional y bueno, tiene un cuaderno y diariamente está escribiendo todo lo que gastaron. Tener un presupuesto de gastos comienza precisamente con eso, con que sepas cuánto estás gastando.
Porque la mayoría de la gente que yo le he preguntado, ¿de cuánto es tu monto de gastos mensuales? Más o menos esto. Y les digo algo, cuando me dicen más o menos esto, yo sé que fácil 2,000, 3,000, hasta 5,000 pesos gastan de más. O sea, la realidad, cuando tú no tienes ese control, estoy seguro que tú estás gastando más de lo que crees. Por esa razón es importante el tener esta herramienta de planificación y empezando precisamente con un control de gastos. Ahora, con este presupuesto, tú vas a tener presente no solamente los gastos, sino los ingresos. Y estoy de acuerdo que muchas personas tenemos ingresos fijos y tenemos ingresos variables. Entonces, a veces los ingresos variables son un poquito más difíciles de controlar, pero de todas maneras se pueden controlar, se puede tener un estimado. Ojo, es presupuesto, es un supuesto, no quiere decir que es una ley, no quiere decir que eso es lo que vas a gastar y no más, no, estás presupuestando, o sea, estás anticipando lo que tú vas a gastar. Deudas, también puedes tener un control de deudas con esto. Puedes describir el ahorro, puedes tener al final del mes cuánto te queda de flujo de efectivo. No sé si ustedes en su momento han jugado o conocen el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Pueden mencionar en el chat quién sí lo conoce. Y dentro de este libro, Robert Kiyosaki nos enseña o nos muestra un invento, un desarrollo de él que es el juego de Cash Flow 101. Ese juego de cash flow está muy padre porque te enseña precisamente a administrar tus finanzas, tu estado y tu balance financiero. Y lo que se me hace muy padre es que la gente cree que el dinero que está ganando es totalmente de él, cuando es todo lo contrario. El dinero no es de nosotros en cuanto nos llega. ¿Por qué razón? Porque tenemos precisamente gastos que hacemos a lo largo de todo el mes. A veces diariamente hacemos esos gastos y bueno, el dinero se va a cubrir esos gastos. ¿Qué te queda a final del mes? El flujo de efectivo tiene que ver con eso. Tiene que ver con ok, recibí este ingreso, tengo este gasto, la diferencia de ingresos y gastos, ¿cuánto es? Lo que sea, eso se llama flujo de efectivo. Y la pregunta interesante es, ¿qué vas a hacer con ese flujo de efectivo? ¿Sí me explico? Desgraciadamente, cuando no tenemos un presupuesto de gastos, es muy común que tengas un ingreso y a veces tus gastos superen tus ingresos y estás en números rojos. Y entonces empiezan las deudas y empieza la tarjeta de crédito y empieza el préstamo personal. Entonces es muy, muy, muy importante el tener precisamente esa noción de ingresos y de gastos. Porque si estamos en números rojos, tenemos que hacer rápidamente algo para bajarlo. Si estás tablas, si tus gastos son iguales a tus ingresos, pues no vas a poder construir tampoco un patrimonio, no vas a poder construir un muro financiero sólido. ¿Qué va a pasar cuando tú te enfermes? Porque en algún momento todos nos enfermamos. O cuando tú fallezcas. O sea, esa fuente de ingresos, tú tienes una familia, esa fuente de ingresos, tú eres la fuente de ingresos principal en tu familia, ¿qué va a pasar con todos esos gastos? O sea, ¿cómo los vas a cubrir? O si te corren en el empleo, o si te ocurre algún accidente, lo que sea. Si ya no tienes esa fuente de ingresos que cubra esos gastos y estás precisamente en tablas, ¿cómo puedes construir algo más? Lo padre es cuando tenemos un flujo positivo. Por esa razón es tan importante tener ese presupuesto de gastos. Ahora, ¿cuáles son las cosas que debe incluir un presupuesto? Muy sencillo, tus ingresos. Vamos partiendo de ahí. Y escribe ahorita, si tienes con qué escribir, te recomiendo que lo hagas. ¿Cuáles son tus fuentes de ingreso o cuántas fuentes de ingreso tienes? Déjame decirte algo. El que dependas de una persona es una fuente de ingreso, ¿eh? Es válido. No, pues a mí me dan pensión, a mí me dan mis hijos, a mí me da el gobierno, a mí me da el IMSS, qué sé yo, el Afore, no sé. Todos tus ingresos, ¿cuántas fuentes de ingreso tienes? Yo creo que todos tenemos ingresos en esta sala, de alguna u otra manera. Pero ¿cuántas tienes? Déjame decirte algo. Si solamente tienes una fuente de ingresos, estás en crisis financiera. O sea, la verdad es que esa fuente de ingreso no puede depender tu futuro a una sola fuente de ingresos. Es muy riesgoso. Yo sé que probablemente muchas personas han estado así durante mucho tiempo. Muchos de ustedes han estado así durante mucho tiempo y es complicado. O sea, es complicado. Todos hemos quizá haber tenido un revés por ahí. Pero bueno,
Los ingresos pueden ser ingresos fijos, como puede ser un sueldo. Hay gente de aquí que son empleados y si son empleados, pues reciben un sueldo fijo. Si son comisionistas dentro del empleo, así como yo era antes, entonces también tienen un sueldo variable. Si ustedes tienen otra fuente de ingreso, alguna red de mercadeo, si tienen algunas, si ganan comisiones por integrar personas en una compañía, X, Y, Z, ¿no? Muchas personas de aquí sé que son miembros de Smart Business, entonces es otra fuente de ingresos. Ya sea que ganes bonos, ya sea que ganes solamente comisiones, pero es otra fuente de ingresos. Eso es lo primero que debe de incluir un presupuesto. Hay que conocer cuántos son tus ingresos. Gastos. Este es el principal y es el más largo. Es un presupuesto de gastos. Y como les decía hace un momento, les recomiendo muchísimo que tengan control sobre ellos. ¿Por qué razón? Porque los gastos hormiga son los que más perjudican nuestro presupuesto. O sea, cuando tú tienes un presupuesto, te atas o te amarras a eso que estás decidiendo gastar. Y mucha gente, recuerdo un libro que les recomiendo muchísimo ese libro, si no lo han leído, se los recomiendo bastante, El hombre más rico de Babilonia, de George Clason, que le decía a alguien en una lección que le estaban dando, es que a mí no me gusta darme un presupuesto de gastos. ¿Por qué razón? Yo quiero vivir mi vida, yo quiero disfrutarla, en cuanto llegue el dinero yo quiero tener el control de él, yo quiero saber qué hacer con él y yo decido a quién le pago. Y le dice, no seas iluso. O sea, el dinero que tú recibes luego, no todo es tuyo. Tienes que cubrir rentas, tienes que pagar comidas. Necesitas tener ese control. Pero si tú decides vivir tu vida así, pues bueno, no hay ningún problema. No se trata de nada más amarrarte, pero se trata de que puedas tener el control, de que sepas a dónde se va todo tu dinero. Entonces, los gastos se dividen en muchas cosas. Hay gastos de alimentación, gastos de transporte, gastos de los hijos, gastos personales, gastos del hogar, deudas, en fin. En la hoja que vamos a ver más adelante, ahí vamos a poder ver cómo podemos definir esos gastos. ¿Y por qué es importante tenerlo? Porque si tú ya conoces cuáles son tus gastos, tú puedes determinar un porcentaje de tus ingresos que van a cada gasto. Si, por ejemplo, estas tablas, y si tú gastas al mes, no sé, 20,000 pesos, 30,000 pesos, dices, ¿en qué se me van esos 30,000? ¿Cuáles son los gastos más importantes, etcétera? Entonces, ahí se te va el dinero y tú puedes, desde el momento que recibes un ingreso y cuando recibes más ingresos, puedes determinar mayor cantidad precisamente a ese concepto de gastos. Y de esa manera puedes empezar a incrementar tu nivel de vida, pero de una forma pareja. No de una forma de que, ya empecé a ganar dinero, empecé a comisionar y ahora sí me voy a comer a los restaurantes caros y ahora sí voy a sacar el carro a crédito, el de último modelo, y ahora sí me voy a rentar en una casa en un fraccionamiento privado. Calma. Para eso es el presupuesto de gastos. ¿Qué otra cosa debe de incluir un presupuesto? Deudas. Si no tienes deudas, qué padre. Si no tienes deudas personales, si no tienes deudas hipotecarias, si no tienes deudas de tarjetas de crédito, qué padre. Pero si las tienes, es importante tenerlas en el presupuesto. ¿Por qué? Porque te implican un compromiso mensual. Otra cosa que debe de incluir un presupuesto, el ahorro. Y miren, yo sé que este tema del ahorro es algo que hemos escuchado bastante, pero estoy seguro que mucha gente no tiene el hábito del ahorro. No tenemos el hábito del ahorro. ¿Cuánto dinero? Si tú tienes en promedio 35, 40 años, por tu vida han pasado fácil más de 1,000,000 de pesos de ganancias. Fácil más de 1,000,000 de pesos de ganancias. Si nosotros hubiéramos tenido desde pequeños, si se nos hubiera inculcado el hábito del ahorro y si nosotros mismos hubiéramos hecho eso, de tener un ahorro que pudiéramos incluso hasta capitalizar, pero no gastar en lo que hemos ganado, todo lo que hemos ganado, por lo menos un 10%, nosotros tendríamos un colchón fácil de 100,000 pesos mínimo, mínimo, pero mucha gente no tiene ese hábito. Entonces, la primera invitación que te quiero hacer el día de hoy es comprométete a tener ese hábito del ahorro. ¿Cuánto puedes ahorrar? Un 10% es muy bueno. Déjame decirte algo, si no tienes esa clase de hábitos, el 10%, o sea, vivir con el 90% de tus ingresos, puedes hacerlo sin ningún problema. O sea, al principio te va a calar un poquito el que digas, ay, es que
tengo muchos gastos, necesito todo ese dinero, es que voy al día, es que estoy en números rojos, ¿cómo puedo tener yo un patrimonio si debo más de lo que gano? Pues urgentemente necesitas ganar y tener otra fuente de ingresos. Pero aún así, ese ahorro tiene que ser casi igual de importante que cualquier otra cosa, porque con el ahorro te vas a poder apalancar para salir adelante. Si no tienes un ahorro, ¿de qué te apalancas? ¿Me doy a entender? Entonces, bueno, flujo de efectivo. Esas cosas deben de incluir el presupuesto. El flujo de efectivo, como ya lo mencioné hace rato, es el dinero que te queda de tus ingresos después de haber cubierto todos tus gastos, tus caprichos, tus gustos, todo. El flujo de efectivo, ¿cuánto te queda? ¿Para qué? Para saber qué hacer con él de manera pues, sabia. ¿Ok? Esas son las cosas que debe tener un presupuesto de gastos. Ahora, ¿cuáles son los 6 pasos para hacer un presupuesto? Los 6 pasos para hacer un presupuesto de gastos son los siguientes. Anota todos tus ingresos, fijos y variables. Y es más, podemos irlo haciendo ahorita mientras se los voy platicando. Si tienes tu cuaderno y tu pluma, anótalo. Anota ahorita. ¿Cuáles son mis ingresos? Mi empleo gano tanto, fijo tanto. Al mes, ojo, al mes. Si tú recibes cada 2 meses, bueno, divídelo. Divídelo lo que ganas, divídelo al mes. Si tú recibes cada semana, pues multiplícalo. Lo que ganas cada semana por 4 semanas. ¿Cuáles son tus ingresos? Fijos, variables. ¿Quién ya tiene un número? ¿Quién de ustedes tiene un número de ingresos? No me lo digan, porque luego les voy a pedir prestado. No, no es cierto. Pero bueno, anoten sus ingresos, fijos y variables. Número 2, aterriza todos tus gastos. Eso es lo más pesado. Eso de aterrizar todos los gastos no es algo que vamos a poder hacer ni de chiste en este momento, porque es algo que sí te lleva fácil 1 hora de tu tiempo. Fácil. ¿Por qué razón? Porque necesitas descubrir todo. O sea, si tú no tienes la disciplina o no has hecho la práctica de estar anotando todos tus gastos, pues va a haber muchas variables. Pero todos los gastos, desde gastos fuertes, gastos, montos grandes, hasta gastos pequeños. O sea, yo les puedo decir que en gastos, por ejemplo, de alimentación, ¿no? Tiene que ver la alimentación dentro de casa, o sea, la despensa que haces, las comidas fuera de casa o el entretenimiento. Puedes tener, por ejemplo, si tienes vehículo, no nada más es la gasolina, son los servicios de mantenimiento, son los refrendos, son los seguros, son iba a decir tenencias, pero no, ya no hay tenencias. En sí, los servicios que se tienen que hacer cada cierto tiempo, la reparación de la suspensión, la reparación de los frenos, el cambio de llantas, todos esos gastos que a veces se dan en un año, dices, bueno, es que el seguro lo pago anual, bueno, sácalo mensual. ¿Sí me explico? Hay muchos rubros. En la cuestión de los hijos, por ejemplo, puede ser no nada más la colegiatura, puede ser el doctor, el concepto de salud, gastos médicos mayores. O sea, hay infinidad de gastos que se pueden hacer. Y luego súmale los gastos hormiga. Es que yo compro mi cafecito todas las mañanas, es que cada tercer día yo me voy a cenar fuera de casa, etcétera. Aterrizar todos los gastos lleva bastante tiempo. Y precisamente el formato que les voy a compartir les va a ayudar muchísimo a que lo puedan desglosar un poco más. Eso es el tercer punto. Crear las categorías para acomodar tus gastos. Dentro de las categorías para acomodar tus gastos, a mí me gusta compartirlo en 10 categorías. 10 categorías, porque bueno, ahí se puede englobar casi todo lo que uno gasta, pero 10 categorías son muy, muy buenas. Y las vamos a ver enseguida, en cuanto pasemos esta lámina. Paso número 4, asignarles una prioridad. Hay gastos que son inevitables, que son sí o sí lo tengo que pagar, como puede ser la renta de tu casa, si rentas tu casa, el pago de la mensualidad de tu carro, la educación de tus hijos, la alimentación. Hay pagos que sí o sí tienes que hacer. Y bueno, tú les puedes asignar una prioridad, así como imprescindible, importante, poco importante. Así, esas 3. Lo poco importante son cosas de las que tú puedes
puedes no depender de ellas. Si tú estás buscando el mejorar tu presupuesto de gastos, solamente hay de dos sopas. Decían, o disminuyes tus gastos o incrementas tus ingresos. Y realmente el pensamiento de riqueza no es que disminuyas tus gastos. Ese es un pensamiento de pobreza, que tú tengas que disminuir tus gastos para que te ajustes a lo que estás ganando. Ok, es válido quizá un tiempo, pero un breve tiempo. ¿Por qué razón? Porque hay muchas formas en que tú puedes generar más ingresos. Y la idea de que tú tengas este control es que precisamente vayas desarrollando la capacidad de tener más fuentes de ingresos. Y muchas veces no es que no me gusta hacer esto, no me gusta hacer aquello. Cuando estás quebrado, cuando no tienes un presupuesto de gastos a favor, o sea, que lo tienes en números rojos, déjame decirte, no tienes opción a quejarte. No tienes opción a decir esto no me gusta, o el jefe que me tocó no me gusta, o esta actividad no me gusta. A ver, hazte la pregunta, ¿te conviene estar en ese lugar, hacer esa actividad, generarle ingresos de esa manera? ¿Te conviene? Pues sí, sí me conviene. Hazlo. Estás quebrado. No te puedes dar el lujo de no hacerlo. Claro, es conservar tu integridad y todo lo demás, pero es necesario buscar esta fuente de ingresos adicionales. Asignarles una prioridad, entonces te va a permitir precisamente el ajustarte un poquito a ese presupuesto. Número 5, identifica los gastos que tienen fecha de pago estipulado. Les voy a hacer otro regalo que es precisamente un calendario mensual de pagos. Eso está muy padre porque si tú lo tienes en un lugar de manera visible y dices, en tal fecha debo de pagar tal cosa, mi tarjeta de crédito, fecha de corte, fecha de vencimiento, ahí lo tengo registrado. Mis suscripciones, mis colegiaturas, las mensualidades de la hipoteca, las mensualidades del carro, las mensualidades, lo que sea. Identifica cuáles gastos tienen fecha de pago estipulado. Eso te va a ayudar muchísimo más a tener control. Regularmente, los gastos que tienen fecha de pago estipulado son los que tienen mayor prioridad. Regularmente es así. Entonces, es importante tenerlos identificados. Y el sexto punto para hacer un presupuesto es que no se te olvide el hábito de ahorrar. El ahorro tiene que estar considerado dentro del presupuesto de gastos. ¿Por qué razón? Porque si tú no te pagas a ti primero, no vas a poder construir un patrimonio sólido para tu futuro. Lo repito encarecidamente, yo mucho tiempo no ahorré, nada. De chico teníamos el hábito de cada semana, ¿no? Hacerlo en la caja popular famosa. Y después por la flojera de ir a la caja popular, ya no ahorré. Ahorita hay tanta facilidad que puedes hacer una transferencia a tu cuenta del banco y puedes ahorrar. Incluso hay bancos que te permiten del dinero que tú recibes, absorber el 10% de manera automática y no tenerlo en tu cuenta del flujo mensual para que no te lo gastes. El hábito de ahorrar es básico, 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 básico. Cuando nosotros empezamos a ahorrar, entonces empezamos a tener un poquito más de confianza y más de certeza. Y lo malo es que si tú no tienes la educación financiera suficiente, tú vas a estar ahorrando por un mediano plazo o por una meta que tú dices, pues para irme de vacaciones el próximo año, pues para comprarme el otro vehículo, para comprarme la ropa, o sea, ¿qué hago ya con este ahorro? Pues en estas clases te vamos a dar las ideas y la educación financiera para que tú puedas ese ahorro hacerlo crecer, capitalizarlo o tener un propósito para ese ahorro. ¿Sí me voy a entender? Esos son los 6 pasos para hacer un presupuesto y aquí me gustaría compartirles en este momento la hoja que a mí me ha servido muchísimo para llevar a cabo este presupuesto mensual. Esta es la hoja. Si se fijan, permítanme, aquí. Listo. El primer son 10 rubros, como les decía. Entonces, el presupuesto mensual tiene el ingreso. Ahí nosotros vamos a poner el monto de ingreso. Entonces, ustedes si ya tienen la cantidad en promedio, no tiene que ser exacta, sabemos que cada mes puede ser variable, pero si tú tienes el promedio de tus ingresos mensuales, ponlo ahí.
¿Por qué razón? Porque después de que hagas esta hoja, este presupuesto mensual, vas a ponerlo ahí en el espacio en rojo y tú dices, ¿cómo vamos? Si vamos bien o vamos mal. Si tu presupuesto mensual es más grande que tus ingresos, tienes un problema. Si es tablas, puedes tener pronto un problema. Si es menor, excelente. El porcentaje destinado a cada categoría, bueno, ahí cuando ya tienes tú los gastos, ya puedes definir cuál es el porcentaje. Y esto a las personas que tenemos ingresos variables nos ayuda muchísimo. ¿Por qué razón? Porque normalmente lo que hacemos las personas que tenemos ingresos variables es que recibimos el ingreso y ¡pum! Pagamos la colegiatura. O tenemos el ingreso y ¡pum! Pagamos el préstamo. ¡Zas! Hacemos uso de la salida. Quizá podamos tener así el presupuesto. Pero si no tenemos definido en los rubros que se tiene que gastar ese dinero, el dinero se va a ir y nunca va a crecer nuestro patrimonio. Nosotros estamos ya actualmente en una empresa de educación financiera y desarrollo empresarial. Si a nosotros no se nos nota, si no se nos empieza a notar que realmente tenemos esta clase de educación, ¿cuál es la congruencia de lo que estamos ofreciendo? Es fuerte, pero es en serio. O sea, ¿qué pasa si ya tú tienes, por ejemplo, el porcentaje destinado a cada categoría? Y si tú dices, bueno, gané esta vez comisiones y bonos 3 veces mayores a los que ganaba el mes pasado, pero si yo sé que de vivienda, que es el rubro número 1, mi porcentaje del ingreso tradicional, lo que se requiere es un 10%, 15%, 40%, pues voy a destinar de ese bono que gané el 40% para la vivienda. Y voy a tener en ese sobre, digo, a nosotros nos gusta manejarlo por sobres o por espacios o por cuentas, como tú lo quieres manejar, te doy la idea de los sobres, tener 10 sobres para cada uno de estos conceptos. Concepto número 1, vivienda. Y por eso les digo que este presupuesto se hace mes con mes, porque tú puedes decir, esto es lo que yo presupuesté y esto es lo que realmente gasté. Hay meses que no lo vas a gastar, que no lo vas a necesitar porque se hacen bimestrales o semestrales o anuales. Pero aquí es donde tú presupuestas para la vivienda, que la hipoteca, la renta, la ama de llaves, el jardinero, no sé, el pago de los arreglos de la misma casa, del mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo rubro, alimentación. La despensa, lo que compras en la tienda, todo lo que necesitas para hacer tu día a día, tu menú. Transporte, aquí hay muchos gastos. Para los que tienen vehículo, se pueden dar cuenta que es un pasivo increíble. Cómo quita dinero el transporte. Bueno, ahí también qué gasolina, qué refrendos, seguros, mantenimientos, etcétera, etcétera. Pago de servicios. Aquí en pago de servicios, pues pones lo que es la luz, el internet. Ahí te vas a dar cuenta de cuánto es tu gasto si tienes, por ejemplo, Netflix, Amazon Prime, Disney Channel, Spotify, cuenta de iCloud Drive, bla, bla, bla. Ahí en servicios vas a ver todo lo que vas a gastar en eso. Gastos personales, gastos pues, precisamente de aseo personal, de tu gimnasio, de tu, no sé, otro tipo de gastos personales que se me ocurren. Uy, hay mil gastos personales, pues. Alguna salida diferente. En entretenimiento, todo depende. Aquí ahora sí que es mucho tu criterio. ¿Cómo quieres separar las cosas que tú gastas? En entretenimiento, por ejemplo, nosotros ponemos las salidas a cenar. ¿Por qué razón? Porque no está en el presupuesto de alimentación, pues nosotros pudiéramos cenar en casa. Pero si salimos a un restaurante o lo que sea, pues el entretenimiento, ahí es donde va. Entonces, ¿cuánto se le dedica a entretenimiento? ¿Por qué razón? Porque eso se puede evitar, a eso me refiero. En cuestiones de salud, si tienes seguros de gastos médicos mayores, si vas a alguna visita, si te enfermaste, si los medicamentos, etcétera, etcétera. En cuestión de ropa, si estás invirtiendo precisamente en tu guardarropa, en tu calzado, cuánto pagas al mes. Hay gente que sí tiene fijos esos gastos, hay gente que no. En la educación, tanto propia como de tus hijos, si estás invirtiendo en seminarios, si viajas para tomar alguna capacitación,
o en cuestión de tus hijos, si tienes hijos, las colegiaturas o las actividades deportivas, qué sé yo. Y yo puse nada más ahí algunos espacios, ustedes lo pueden tener tan grande como sea. Simplemente es una base para que ustedes lo consideren. Y el último, inversión, ahorro. O sea, ¿cuánto estás dedicando mes con mes? ¿O cuánto vas a dedicar o quieres dedicar mes con mes a la inversión o al ahorro? Ojo, hay diferentes tipos de presupuestos. Y esto sí me gustaría dejarlo muy claro. Uno es el presupuesto que tienes real, actual, y otro es el presupuesto que te gustaría tener. No es lo mismo, ¿ok? El ideal es otra cosa. ¿Puedes jugar con eso? Claro que sí puedes jugar con eso. Puedes el decir, bueno, si mi ingreso mensual es ahorita de 20, pero el presupuesto mensual pues, me gustaría que fuera de 40, ok. Entonces, ¿dónde es donde tendrías más grande esa área? ¿Dónde? ¿Qué dices que actualmente no compro ropa porque no me alcanza? Ok, entonces puedes hacer un presupuesto ideal. ¿Cuánto te gustaría pagar en cada cosa? Si, por ejemplo, ahorita estás viviendo en una casa que pagas de renta 5 o 6 mil pesos, pero quisieras vivir en una casa que pagas 20 mil, ok, haz un presupuesto. ¿Para qué? Para que puedas visualizar cuál es el ingreso que tú necesitas tener y que puedas sacarle partido a todo esto. ¿De acuerdo? Voy a volver a la presentación porque ya realmente nada me falta una lámina, ya estamos por terminar. Y esta lámina ya la vimos, perdón. Esta. Que no se te vaya ningún pago. Esto es muy, muy importante. Utiliza un calendario de pagos mensual. Ahorita les voy a mostrar esa parte del calendario de pagos. Que no se te vaya nada. ¿Por qué razón? Porque, bueno, si se te va algo, te ocasiona mucho estrés y luego dices, en la torre, no, se me olvidó hacer este pago y quizá ahora te sale más caro algo de lo que tú podías haber pagado simplemente porque se te pasó la fecha. O te cargaron intereses en la tarjeta, o ya te están llamando los bancos para hacerte la cobranza, qué sé yo. Si tú tienes un calendario de pagos mensual, puedes incluso, sobre todo quienes tenemos ingresos variables, puedes definir que en esa fecha tienes que tener sí o sí la cantidad de dinero. Entonces, digo, no sé ustedes, pero el que tú tengas definida una fecha de pago te forza a conseguir el dinero como de lugar. No sé si les ha pasado a ustedes, yo estoy seguro que sí, más de una vez les ha pasado, que cuando ustedes saben que tienen un compromiso de pago en tal fecha y no tienen o saben que no van a tener el dinero como normalmente lo podrían tener, saben que si se ponen las pilas y se ponen a generarlo, que es una palabra súper importante el día de hoy, cómo generar mayores ingresos, los generas. Cuando te pones en ese canal de tengo un pago que realizar y ahorita no tengo el dinero, tengo tantos días, voy a generarlo. Y haces cosas que incluso muchas cosas no te imaginabas hacer. Cosas buenas, ¿no? Espero. Pero empieza a generarlo y de repente cuando tú estás en esa sintonía, es más, puede ser que ni siquiera cambies el trabajo que estás haciendo, simplemente aumentas la intensidad, mejoras tu actitud y de alguna forma te llega el dinero. A veces de maneras increíbles y extraordinarias. Alguien que, oye, pues toma este dinero, ¿por qué? ¿No te acuerdas? Yo te debía tal dinero. Ni me acordaba, pero gracias, tenía que hacer el pago y pago realizado. Si tú tienes un calendario de pagos mensual, se te va a facilitar mucho para eso. Ahora, no te comprometas en gastos innecesarios. No te comprometas. Es decir, no gastes de más. Si hay algo que no necesitas ahorita y eso va a apretar los demás presupuestos, no te comprometas. O sea, si no puedes prestar dinero, no prestes dinero. Dinero prestado a veces es dinero dado. Entonces, si lo puedes hacer, adelante, pero no te comprometas en completar tu presupuesto de gastos. Otro punto muy importante en esto, no hagas más de 3 pagos en un día. Evita ese estrés. O sea, hacer más de 3 pagos en un día, que por ejemplo, voy a pagar hoy la colegiatura de mis hijos y voy a pagar la mensualidad del carro y voy a pagar el seguro del vehículo y voy a pagar y voy a pagar y voy a pagar. O sea, aparte, eso es un estrés. O sea, ¿por qué? Porque sientes que el dinero se te va como agua entre los dedos. O sea, es muy, muy importante eso. Si tú puedes programar las fechas de los pagos que tienes que hacer,
Prográmalas y hazlas después. Sé que hay gastos que, incluso la comida, señores, o sea, nosotros nos traen ahorita, aprovechando toda la tecnología, nos traen frutas y verduras a domicilio. Y los días que entrega, o sea, te aseguro que si no tuviera la disciplina el repartidor de decir solamente lunes, miércoles y viernes reparto, te aseguro que probablemente pudiéramos pedir el martes, pudiéramos pedir el jueves, pudiéramos pedir el sábado y no habría un control. Sin embargo, si tú tienes un calendario de pagos, si tienes un buen presupuesto, tú puedes decirle a esta persona, ahí te van 4,000 pesos, que es lo que yo gasto en frutas y verduras mensualmente, ahí te van por adelantado. Y estos días te voy a hacer este pedido de esta mercancía. Puedes hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces, muy importante esto, no hagas más de 3 pagos en un día. Y, a ver, permítanme, no estaba compartiendo la pantalla. No estaba compartiendo la pantalla, ¿o sí? Creo que no estaba compartiendo esta pantalla. Bueno, aquí está. Si alguien le quiere tomar alguna fotografía, perdón. Efectivamente, creo que no lo estaba compartiendo. Eso es lo último que vimos y ahorita lo que quiero es mostrarles ese otro archivo del calendario de pagos que también les puede servir muchísimo. Déjenme cambiar nuevamente a aquí. Este es un calendario de pagos que les puede ayudar muchísimo, ¿va? En este calendario de pagos, aquí puedes poner tú los conceptos. ¿Qué es lo que voy a pagar? Tarjeta de crédito American Express, tarjeta Banamex o tarjeta Invex, tarjeta departamental, bla, bla, bla. ¿Con qué periodicidad se tiene que pagar esto? Puede ser mensual, puede ser bimestral, puede ser semestral, puede ser anual. ¿Cuál es la fecha disponible? Es decir, si yo tengo este compromiso de pago, sobre todo, por ejemplo, en cuestiones de deudas, tengo este rango de fechas para poder pagarlo, pero tengo una fecha límite, ¿ok? Por ejemplo, la factura de tu celular, la factura de tu internet, hay este rango de fechas. ¿En qué se basan estas fechas disponibles? En los ingresos que tú tienes. O sea, si tú tienes como fecha de corte tal día y te dan una fecha límite siempre, bueno, tú ahí ponle cuál es la fecha disponible en la que puedes hacer ese pago. Y pones la fecha límite. Recomendación, en la fecha límite, ponte un día antes de lo que es la fecha límite. Si manejas tarjetas de crédito, si manejas cualquier pago, si tienes como último día, antes de que te corten la luz, antes de que te corten el servicio, antes de que te cobren intereses, ponte como fecha límite 1 o 2 días antes. Así, si se te escapa, aún teniendo el calendario de pagos visible en algún lugar, si se te escapa, pues puedas evitar precisamente eso, ¿no? Escribe la cantidad y ve escribiendo, si estamos en el mes, por ejemplo, ahorita, en el mes de febrero, ve cuáles de esos pagos, de acuerdo a la periodicidad, ya hiciste y sombréalo. Ay, no he hecho este pago, y ahí te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Pues porque no está la bolita blanca rellena con color. ¿Me explico? Y ahí lo puedes empezar a ver. Y así vas teniendo tu calendario de pagos anualizado. Espero que estos 2 archivos puedan ayudarles de algo. Son 9:20, digo, ya estamos por terminar. A mí me gustaría abrir la sala a micrófonos por si tienen alguna pregunta, por si quieren comentar algo. Mientras tienes esta forma en Excel, mi querido Freddy, no, sorry, no la tengo en Excel, la tengo en Numbers. Bueno, es casi lo mismo, es de la Mac. La puedo transformar a Excel y la puedo enviar, pero eso lo haría un poquito más adelante. Ahorita se los comparto en PDF, ¿sí? Para que ustedes simplemente lo puedan imprimir y lo puedan hacer. Y ya lo pueden agarrar como modelo. Ahora, esta hoja la pueden agarrar como modelo y ustedes replicarla en su Excel. Entonces, déjenme compartir archivos. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta que quiera conocer? ¿Que se haya quedado con alguna duda? Déjenme poner ahorita en pausa la grabación. Permítanme. Estamos grabando. Desde el primer momento que los niños pequeños puedan recibir su dinero, enseñarles esta clase de educación, esta clase de hábitos, creo que es súper, súper importante para que ellos tengan una vida financiera muy, muy buena. Sabemos que ellos
no van a hacer lo que les digamos. Los niños van a hacer lo que nosotros hagamos. Entonces, hay que ser ejemplo. Hay que ser ejemplo de todo esto que estamos haciendo. Y bueno, quienes forman parte de esta empresa, de Small Business, que es una empresa de educación financiera y desarrollo empresarial, nosotros somos el modelo para mucha gente. Incluso aunque no estemos haciendo el programa de afiliados, el resultado que vayamos a tener nosotros va a causar un impacto positivo, neutral o negativo en las demás personas. Si nosotros tenemos desde el principio una muy buena administración, si tenemos ese presupuesto de gastos desde el principio, créanme que desde el nivel de junior, de senior, ya puedes tener una jubilación de un empleo y puedes prescindir de él si tienes una buena administración. Entonces, bueno, señores, la invitación es, dedíquenle tiempo, si hoy en la noche o en la tarde, los que están en la tarde, tienen oportunidad de hacerlo, háganlo, no se enfríen. Para esto, no esperen el momento ideal para hacerlo. Déjenme decirles, jamás va a llegar el momento ideal. El momento ideal es el que tú decides para tomar las riendas de tu futuro financiero. ¿De acuerdo? Señores, muchísimas gracias por su atención. Es un placer haber estado esta noche con ustedes. Estén al pendiente, para la próxima semana va a haber otra masterclass con una licenciada, va a ser algo espectacular. No tenemos ahorita toda la información, pero cada semana vamos a estar haciendo esto. Entonces, gracias por conectarse, gracias por dedicarme esta hora de su tiempo y pues bueno, vamos a hacer que las cosas sucedan para nuestra vida y de nuestros seres queridos. Un abrazo muy fuerte a todos, que estén muy bien. Buenas noches.